Muy buen día. A nombre del 23º Ayuntamiento de Tijuana, a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura y del Archivo Histórico de Tijuana, les damos la más cordial de las bienvenidas a este conversatorio titulado de Patrimonio Industrial Cultural, Alcances y Posibilidades. Para ello, nos acompaña el doctor Camilo Contreras Delgado. Camilo Contreras es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Regionales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel 2. Es profesor investigador del COLEF, adscrito al Departamento de Estudios Culturales. Es miembro de The International Committee for the Conservation of Industrial Heritage y Patrimonio Industrial de México, Conservación, Estudios, Divulgación, además, consejero ciudadano del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León. Actualmente es responsable del proyecto Patrimonio Industrial Minero, Exploración y Posibilidades de Valoración en la Cuenca Carbonífera de Coahuila. Camilo, doctor Contreras, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación para participar de este conversatorio, que vaya, sin duda, el patrimonio cultural y en este caso industrial, pues es un tema que nos ocupa, que nos debe ocupar en una sociedad como la tijuanense en lo particular, pero en la del norte de México en lo general. Así es que muchas gracias. Bienvenido y bienvenidos a todos aquellos que nos acompañan a través de la red social. Gracias, Camilo, por Sí, aceptar esta invitación. Más bien, pues yo agradecerte a ti en lo personal, Josué, por la oportunidad de charlar. Quisiera que esto fuera más bien una charla. También estoy con un especialista en historia y en patrimonio cultural. Gracias. Entonces, me complace que podamos manejar esto como una charla y por supuesto también reconocer que desde el Archivo Histórico de Tijuana se promuevan estas presentaciones y sobre todo valoro con miras a la divulgación, más que solamente para un público especializado o experto, lo que nos hace falta en lo general, y ahí me incluyo en la autocrítica, es promover estos espacios, esta información y en lo posible, ahora en los medios en que nos estamos moviendo por la situación mundial, en lo posible también la participación de la misma gente. Así es que, pues muy complacido con la invitación y pues creo que vamos a tener un buen intercambio de ideas alrededor del patrimonio cultural, Josué. Gracias. No, gracias a ti, pues muchas gracias por lo que has comentado. Y claro, por supuesto, la idea es que tengamos un conversatorio, una charla, que intercambiemos ideas alrededor del tema del patrimonio cultural y particularmente el patrimonio industrial. Pero vaya, y precisamente la idea es alcanzar a todo tipo de público, sobre todo al público en general. Pues me gustaría que abriéramos la conversación eh, tratando de definir, tratando de construir una definición para patrimonio cultural. Qué es, Camilo? ¿Qué opinas que es el patrimonio cultural? Bueno, me gustó esto que corregiste y de decir de construir una definición, porque creo que no hay una sola definición. Participo constantemente en cursos de patrimonio cultural a nivel de posgrado y en charlas. Y bueno, pues como parte de nuestro quehacer es estar leyendo diferentes autores, autoras, y entonces nos damos cuenta que hay muchas tendencias y que es muy diferente hablar del patrimonio cultural desde Australia, que hay muy buenos aportes, de otras partes de Europa o de diferentes partes de América, de las Américas, y particularmente de América Latina. Es muy diferente hablar de patrimonio cultural. Pero en lo que sí quiero así puntualizar de entrada es que cada vez hay más consenso de que el patrimonio cultural no es solamente aquel que está reconocido por las instituciones o aquel que es
oficializado a través de un registro, de un catálogo, y que está bajo una conservación oficial, que es muy bueno que lo exista, pero no se restringe a eso. Y es donde entonces vienen los nuevos aportes, debates sobre qué entendemos por patrimonio cultural. Yo lo quiero enlazar con la identidad cultural, porque el patrimonio es parte de la identidad, pero visto hacia el pasado, desde el presente. Entonces ahí es donde ya decimos, bueno, entonces no solamente las instituciones pueden decir que es patrimonio. Si en una familia, si en un barrio, si en una comunidad, desde el punto de vista antropológico, en una ranchería, tienen algo que les recuerda hechos significativos y que les da sentido en el presente, así sea una actividad y que no está anclada en el espacio, eso es patrimonio. Estamos hablando de una herencia, estamos hablando de un legado en términos posiblemente de historia oral, o bien incluso si eso se representa en una conmemoración, un ritual, de corte religioso, de corte civil, las efemérides, por ejemplo, o también acciones. Voy a citar un ejemplo aquí que conozco muy bien en Monterrey, la quema del Judas, pero que es más una organización desde una colonia, un barrio obrero. Eso es su patrimonio. Entonces, el patrimonio cultural, en pocas palabras, recogiendo tu idea de construir una definición, es aquello que seleccionamos del pasado y que lo ensamblamos en el presente a partir de lo que nos da sentido relacionado con la identidad, de cómo nos autodefinimos y cómo nos diferenciamos de otros grupos. Entonces, eso así como está muy abierta todavía la definición, pero no, al menos nos despega de visiones más tradicionales o cerradas, de que el patrimonio era aquello que definían de manera oficial o institucional. Por ahí quisiera empezar esta charla. Sí, por supuesto. Y de hecho, muchas de las ideas, claro que las comparto, ¿no? Estamos muy, muy mal acostumbrados a que nos presenten el patrimonio sintetizado en los monumentos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hemos aceptado o nos han inyectado, según se vea, hablando en términos generales, no en términos sociales de comunidad, nos han inyectado la idea de que es únicamente lo monumental, es únicamente lo que despierta admiración, lo que despierta sorpresa. Sin embargo, hemos perdido de vista que vaya, la necesidad de representar el pasado, porque desde mi óptica o desde cierta óptica como historiador, el patrimonio está pensado para representar un pasado glorioso, ¿no? Y pues para eso se echa mano, se ha echado mano de la historia, ¿no? En algún momento pues fue necesario hacerlo de esta manera cuando se empezó a construir la idea de México, de la mexicanidad, un proyecto que empezó en el siglo XIX en esta etapa conocida como la República Restaurada y por supuesto retomado después de la Revolución Mexicana, pero lo que de pronto, por supuesto en la academia sí lo hemos discutido, pero no lo hemos comentado con el público, pues de pronto se nos olvida o perdemos de vista o no caemos en la cuenta de que en primera instancia esas ideas, incluso lo que la ley define como patrimonio cultural, pues fue pensado para presentárselo a los otros, ¿no? Es decir, a los no mexicanos, es decir, una manera de presentar a México ante el mundo, y en ese ejercicio pues se obviaron muchas cosas, ¿no? Se obviaron las tradiciones populares,
la memoria comunitaria, la celebración de la quema de un Judas, por ejemplo, lo que estabas comentando. Y vaya, yo opino que el patrimonio es aquello que representa, sí, la historia y la memoria, pero de la comunidad, no, de la gente, ¿no? No necesariamente aquello que el Estado ha definido a través de su historia oficial o a través de la ley. Es decir, es todavía un tópico para construir, pero también para explorar. Voy a traer a la mesa el argumento, o mejor dicho, las palabras. Cuando fui alumno de ustedes ahí en la maestría en estudios culturales, recuerdo mucho las palabras de Guillermo Alonso cuando él nos definía cultura. Y Guillermo decía, bueno, para mí, por la naturaleza de la clase que nos daba, decía, para mí cultura es el conjunto de rasgos que han sido exitosos en el tiempo gracias a su reproducción social. Y yo pienso que también por ahí pudiera entrar el patrimonio. Si bien el doctor Guillermo Alonso, estaba definiendo la cultura, de una u otra manera, el patrimonio cultural es aquello que sintetiza esos rasgos culturales y nos los muestra, pero primero a nosotros y después a los otros, porque es aquello que de una u otra manera pues nos identifica al margen de ser capaces de hablar de una historia, al margen de ser capaces de conocer o de recitar de memoria, ¿no? Los datos históricos, porque vaya, el patrimonio cultural es aquello, desde mi óptica, que no necesita una justificación porque la gente lo identifica, ¿no? Una canción, la celebración de una fiesta patronal. En el caso, por ejemplo, que yo he andado entre comunidades rurales aquí en Baja California, un corral de manejo de ganado perdido ahí en medio del desierto. ¿Por qué? Porque evoca la memoria de la comunidad, evoca incluso que revisemos el pasado de la comunidad para poder comprender, la cual ha sido el devenir en el tiempo de. Pero vaya, creo que nos dice más muchas veces una canción, un atuendo, la celebración de una fiesta patronal, que por ejemplo, no sé, una bandera, una pirámide, ¿no? Sin embargo, también eso nos permite, nos llevaría a hablar de distintas escalas, ¿no? Porque vaya, ¿qué es el patrimonio en el contexto de lo nacional? ¿Qué es el patrimonio en el contexto de lo regional? ¿Qué es el patrimonio en el contexto del barrio? ¿No? Entonces, pues sí es un tópico pues, que todavía está por explorar o que nos sigue dando la oportunidad de explorar muchas cosas, pero por supuesto un tópico por construir. Y vaya, en este entendido, en lo que estamos empezando a platicar y lo que ya comentabas, perdón, eh, qué podemos empezar a charlar, empezar a discutir, a compartir sobre patrimonio industrial? Porque vaya, la ley, la ley federal, ¿no? La ley de patrimonio cultural de nuestro país, pues nos invita a que pensemos, a que veamos, o nos obliga, dirían otros, nos invita o nos obliga a pensar el patrimonio cultural como aquello anclado únicamente a la época colonial, como aquello anclado únicamente al siglo XIX, y como ya comentabas, pues se han escogido algunas cosas y se han definido, se han presentado como el patrimonio, pero también muchas se han construido, ¿no? Por supuesto que también tenemos ahí en el contexto de la definición oficial, en el contexto incluso, ¿no? De la definición de la ley, pues podemos encontrar mucha artificialidad, ¿no? Recordando, por ejemplo, a palabras de gente como Eric Hobsbawm, cuando habla de la tradición o de la invención de las tradiciones, ¿no? Dice, bueno, pues es que al final del día todo es una construcción, pero sí hay algunas construcciones que tienen más artificialidad que las otras, y hay algunas que pueden ser tenidas como verdaderas, como auténticos, pero bueno, depende de las condiciones, depende del contexto, depende de muchas cosas. Pero cuando hablamos de patrimonio, pues también hay que voltear a ver eso llamado patrimonio industrial, porque vaya, la historia del norte de México, la historia de lugares como Tijuana nos invita a tomar en cuenta esto, porque vaya, la comunidad de pronto es muy presta a decir, o bueno, no la comunidad, la autoridad es muy presta a decir, ¿sabes qué? Pues no hay patrimonio cultural en tu ciudad y por lo tanto no le vamos a poner atención, ¿no? Porque la ley federal dice esto y dice aquello, pero bueno, si aprendemos a ver ciertos detalles, desde mi óptica, por supuesto, desde la historia, pero no tiene que ser únicamente desde la historia.
ahí también la antropología, ahí también la sociología, ahí también el bagaje de conocimientos que nos invita a hablar de patrimonio cultural, porque hay un bagaje teórico que nos permite ver esas cuestiones, los estudios culturales, por supuesto, pero vaya, por las características históricas, por las características del desarrollo del norte de México en lo general, Baja California, Tijuana en lo particular, aunque bueno, pues tú has observado desde Monterrey, desde el norte de México, yo he estado observando desde Tijuana, desde Baja California, pero vaya, en este contexto o en esta definición que estamos manejando, que estamos tratando de construir o por lo menos de proponer, eh, ¿qué pudiéramos decir sobre patrimonio industrial? ¿Qué es el patrimonio industrial? Y por qué también la importancia de voltear a verlo en lugares como los que nos unen, ¿no? Monterrey, Tijuana, el norte de México. Muy bien. Pues has mencionado ahí cosas muy importantes, creo que bastantes y complicado como para abordarlas todos a la vez, pero hablaste al menos de dos cuestiones que quisiera retomar para entrar al tema del patrimonio industrial. Y es que hay que revisar la ley de 1972, desde mi punto de vista, muy cuadrada, muy obsoleta, y que privilegia hasta el siglo XIX como patrimonio histórico y luego deja el XX muy desprotegido. Quizá algunas normatividades a nivel de los estados pudieran tener alguna injerencia, pero el común denominador no es la preocupación a nivel de las normatividades locales por preservar el patrimonio y ya hablamos por ejemplo, de la arquitectura popular o vernácula, cuando hablamos del patrimonio industrial, que fue el desarrollo del capitalismo, al menos en México, con más fuerza en el siglo XX, porque la ley lo deja para el Instituto Nacional de Bellas Artes y habla de un valor estético y entonces ahí se rompen todos los paradigmas y nos estamos quedando con valoraciones más bien decimonónicas. Por ahí solamente quisiera apuntar esa carencia en nuestra legislación federal. Luego, también comentaste de la historia y aquí, entonces, hablar de patrimonio industrial es hablar de historias en plural. Sí, por supuesto que esto tiene un desarrollo mundial con la revolución industrial y la formación de la clase trabajadora, el impacto que tiene en una localidad la implantación de una fábrica de la producción en masa, en serie. Pero entonces estamos hablando de historias en plural o de historias con H minúscula y que no siempre son historias armónicas. Generalmente también cuando hablamos de identidad, a veces nos vamos con aquello que reconforta la identidad, pero evitamos hablar de manera deliberada de aquello que no nos reconforta, pero que sin embargo sí es parte de traumas del pasado. Entonces también hay estos tipos de patrimonio que se llaman patrimonio disonante o patrimonio negativo. Por ejemplo, accidentes que han ocurrido en minas y que se han hecho memoriales, y eso está en todo el mundo. O sea, son hechos dolorosos que la gente pues conmemora. Sí, es parte del pasado, pero podemos tener rituales cada año, puede ser una misa, una celebración o simplemente una guardia ahí con una corona al pie de donde se está conmemorando. Entonces, ya no solamente nos estamos refiriendo a estas situaciones que nos reconfortan, sino también a aquellas que nos recuerdan
que hemos pasado por hechos dolorosos. Y eso también es patrimonio. ¿Sí? Bueno, ahora entrando más de lleno a decir qué es patrimonio industrial, eh, la definición que tiene UNESCO con ICOMOS y con TICI es muy descriptiva. Y entonces nos dice, son todos aquellos lugares de producción como fábricas, almacenes, vías de comunicación, de distribución, y también incluye las áreas de residencia, áreas de esparcimiento, religiosas, de consumo. Está hablando de dos grandes esferas, de la cuestión productiva y la cuestión reproductiva social. Pero eso es, por eso decía, es una definición muy descriptiva. Lo que aquí requerimos es cómo se enlaza esto, y para no caer en lo que mencionabas hace un momento, porque es lo que ha pasado por mucho tiempo, que el patrimonio industrial nos lleva casi de manera automática a visualizar las grandes chimeneas, las grandes naves, si por ahí hay una locomotora de vapor. O sea, nos quedamos en lo que se ha hablado, se ha llamado el patrimonio material o patrimonio tangible. Y aquí el reto es decir, ok, ese patrimonio material es importante, pero a partir de la experiencia que se tuvo de parte de la clase trabajadora, hombres y mujeres, y a partir de lo que la sociedad también tuvo en relación con esos muebles o inmuebles materiales. Un caso muy recurrente es el silbato de las factorías. Sí, ya fuera del ferrocarril o de la siderúrgica, era un llamado ya sea para el cambio de turno o para el momento del lonche, del almuerzo, lo que correspondía para la toma de alimentos de los trabajadores. Pero eso también se escuchaba fuera de la fábrica. Entonces, en su momento, mujeres, niños escuchaban, bueno, es que ya van a dar las 10, van a dar las 3 de la tarde. Y eso entonces nos lleva a que lo que fue construido para una función específica desborda, ¿sí? ese ámbito geográfico o el grupo de gente a la que estaba destinado, y se convierte en un símbolo para el espacio urbano. Y hay casos en los que cerró la fábrica, dejó de producirse acero, por ejemplo, acá en la fundidora Monterrey, que cerró en 1986, pero el silbato sigue sonando. Y entonces ya estamos hablando de otro tipo de memoria histórica. Aquella gente que no tuvo una relación directa en los 86 años que duró trabajando esa fábrica, la fundidora de Monterrey, de 1900 a 1986, quienes incluso no vivíamos en Monterrey en ese tiempo, o quienes no habían nacido y quienes no tuvieron contacto directo con hombres o mujeres obreros, pero lo escuchan, y entonces es un recurso para reconstruir una historia y para traerla al presente. Entonces, ahí lo que estoy tratando de decir es que esto que es un simple silbato puede tener múltiples interpretaciones, y puede puede ser también un elemento que articula lo material con lo inmaterial. Y al final de cuentas, quien está al centro de esto son los sujetos, las personas. Entonces, por ahí va también la discusión de a qué llamamos patrimonio industrial. Sí se materializa mucho en la cuestión de la fábrica, en los barrios, en las representaciones, en las conmemoraciones, pero al final de cuentas es todo esto que no hay que perder de vista. El patrimonio no es solamente historia económica o historia social, historia cultural. Es algo vivido
en el presente, pero que traemos del pasado. Y allí podemos entrar en interpretaciones y que no siempre son armónicas, porque cuando hablamos de una selección del pasado, ya lo dijiste tú en el ejemplo de la construcción del nacionalismo, qué se trae y qué se excluye, qué se oscurece, qué se deja fuera. Y eso puede pasar en cualquier tipo de patrimonio, en cualquier tipo de selección. Aún entre los grupos de la clase trabajadora, podemos dar una lectura desde perspectiva de género. ¿Qué es lo que están trayendo los trabajadores desde la masculinidad y qué están dejando fuera en sus representaciones actuales? Entonces, es algo que todavía está, hay mucho no solamente por estudiar casos empíricos, sino nuevas perspectivas de cómo se ha construido el patrimonio. Claro. Sí, fíjate que, bueno, más adelante iba a preguntar o a comentar, ¿no? Que hay que observar en el patrimonio, en el estudio, perdón, que hay que observar en el estudio del patrimonio cultural, pero también cómo se refleja o cuáles son las posibilidades para hablar de historia y memoria. Ya has comentado bastante de eso ahorita, en lo que decías. Sin embargo, tienes razón, porque de pronto, como decimos patrimonio industrial, pues la palabra industrial nos remite a pensar en industria y en automático a la fábrica, al ferrocarril, al uso de maquinaria para abrir brechas, para abrir calles, pero justamente porque estaba seguro que en algún momento íbamos a llegar a este punto del conversatorio, por eso tengo la foto que tengo de fondo, pues conmigo, ¿no? En la parte, ahora sí que en la sección de la pantalla que me corresponde, porque, por ejemplo, estás viendo detrás de mí, a manera de fondo, una esquina, en una de las primeras colonias populares de Tijuana, es la calle 12, la calle 12 en la esquina que hace esta calle con la iglesia de la Divina Providencia, en la colonia Libertad de Tijuana. Es una fotografía que fue tomada en el año de 1964 por un fotógrafo e historiador, aunque no fotohistoriador, que es una cosa muy distinta, Harry Crosby, ¿no? Harry Crosby. Comento lo siguiente porque, por ejemplo, ahorita que comentabas de la comunidad, ¿no? Lo que significa para la comunidad, pero también lo que ha representado en términos de memoria para ellos, lo que evoca, la organización social, la convivencia social que hay alrededor de la escena, etcétera. La calle, por ejemplo, ¿no? Hoy por hoy la Colonia Libertad es un ejemplo de urbanización en la ciudad, pero de pronto la gente piensa que por estar cerca del primer cuadro siempre ha sido así, pero vaya, ahí está la imagen, ¿no? Ahí está la imagen. Era una calle de terracería, es una de las calles más inclinadas de la ciudad, de las más peligrosas, pero la comunidad no se detiene a ver eso. Esta fotografía la posteamos en las redes sociales del Archivo Histórico de la ciudad y ha alcanzado al día de hoy, y por eso bajo la mirada porque estoy viendo la estadística en el celular, ¿no? En la página del archivo, 23,754 personas, ¿no? Y de esas 23,754 personas, bueno, ha sido compartido un centenar de veces la imagen y ha sido comentada otras tantas, ¿no? Pero ¿qué es lo que la gente evoca? La iglesia, claro, la estructura de la iglesia, el material de construcción de la iglesia que nos pudiera acercar también, aunque no es una fábrica, también nos permitiría hablar por el uso de los materiales, las técnicas de construcción, quizá también nos permitiría hablar dentro de patrimonio industrial, porque pues, además es una construcción del siglo XX, pero la gente se detiene a ver la iglesia, pero también la calle, y recuerdan cómo convivían alrededor de la calle antes de ser pavimentada, cómo los niños bajaban en bicicleta, cómo los niños se caían cuando la calle estaba enlodada, o cuando aprovechaban los muchachos aprovechaban el lodo para bajar en cartones o bajar en cofres de autos viejos, ¿no? Por ejemplo, una persona identificó no sé si alcanzas a ver, porque la fotografía está detrás de mí, no sé si alcanzas a ver una persona que parece que está en cuclillas y trae Sí, sombrero. sí. Lo identificó una persona, ¿sabes qué? Ese era mi tío y estaba en esa esquina porque ahí esperaba a su novia cuando le estaba enamorando, se casaron y actualmente pues es mi tía.
como yo estoy encima de la fotografía, no se alcanza a ver un paletero, pero vaya, de pronto la gente dice, ¿sabes qué? Pues es que esa paletería, la Sultana, tenía la fábrica aquí en la Colonia Libertad y nos daba trabajo, nos pagaban tanto, alrededor de la paletería La Sultana sucedía esto, aquello, fue tan importante para la comunidad que incluso abrieron una cervecería delante de la fábrica, que hoy por supuesto ya no existe, pero sí están los vestigios algunos vestigios de lo que fue el edificio de la cervecería Cielito Lindo. Entonces, eso que nos permite también comprender las dinámicas de la comunidad, ¿no? Las dinámicas del trabajador, pero también de la comunidad, la convivencia social. Y por supuesto, evoca situaciones, ya lo comentabas, de memoria. El que la gente esté rememorando estas cuestiones, pues nos ofrece alternativas para comprender a la comunidad, por supuesto, comprenderla, explicarla y además, como ya comentabas, ¿no? El empezar a construir otro tipo de narrativas que también expliquen a la ciudad. Porque vaya, es hablar también de cuestiones que están en disputa, ¿no? Hay quienes, a quienes les gustaría resaltar únicamente lo bonito, ¿no? Presentar a la ciudad como una ciudad acabada, pavimentada, con calles limpias, pero vaya, este tipo de fotografías, desde mi óptica, por supuesto, ¿no? Nos permiten decir, bueno, a ver, momento, pues Tijuana fue construida por gente rechazada, ¿no? La Colonia Libertad, por ejemplo, el de las primeras repatriaciones en la historia de la frontera, en una comunidad que llega, irrumpe en Tijuana, son rechazados y se tienen que subir al cerro, ¿no? A construir su colonia y casi a construir sus propias fuentes de trabajo, ¿no? Como lo que comentamos ahorita, la paletería La Sultana, la cervecería, sus propias iglesias, y empiezan a construir ahí una dinámica de memoria narrativa que, bueno, de pronto nos permite diferenciarlos, pero también incluirlos dentro de las dinámicas de la historia, en este caso de Tijuana, porque vaya, así como la Colonia Libertad fue construida bajo ciertas características de migración, de expulsión, de invasión, pues también más de la mitad de la ciudad. Entonces, ¿qué nos representa más? ¿No? ¿Qué tipo de patrimonio, qué tipo de memoria nos representa más? ¿No? La historia bonita, la historia hecha en favor de algo idílico, ¿no? O esto, ¿no? Que nos permite hablar no solamente de historia, también de memoria, de patrimonio, por supuesto, que es lo que estamos procurando que sea el eje de la charla, patrimonio industrial en lo particular, pero también de otras situaciones, ¿no? Situaciones sociológicas, situaciones de identidades, situaciones antropológicas. Entonces, vaya, eh, insisto, ¿no? Insisto, o sea, ¿qué observar en el estudio del patrimonio y cómo se refleja cuáles son las posibilidades de hablar o para hablar de historia y de memoria? Pues bueno, de alguna manera lo que ya estamos comentando, ¿no? O no sé si quieras añadir algo sobre esto último. Sí, sí, porque em, creo que es importante también, ya entrando a qué observar, ya estamos hablando de posicionamientos colectivos, pero quisiera hablar de los diferentes sectores y que todos tenemos que ver eh, con este tema. Está el sector de quienes lo vivieron directamente el trabajo. Está el sector de los empresarios, está el empresariado, está la iniciativa privada, está la familia y después descendientes de los trabajadores y de las trabajadoras, pero también está el sector académico. Y por supuesto, la parte del sector público, o mejor dicho, gubernamental, y algunas asociaciones civiles que cada vez aparecen más en la preocupación del patrimonio cultural en general, y ahí van más o menos en cuestión del patrimonio industrial. Eso sí varía mucho dependiendo de la ciudad. Pero entonces es un campo pues de muchas cuerdas. Si lo hacemos la analogía con un ring
de lucha libre, no son 4, son muchos, es un hexágono o más. Y creo que favorablemente vamos avanzando en el entendimiento y en la apertura de lo que decíamos al inicio, que no solamente es aquello que es oficialmente designado como patrimonio, pero en lo que no hemos avanzado mucho es en la gestión. ¿Sí? Haciendo un poco arqueología del término patrimonio, pues esto era más bien como la propiedad, ¿sí? De los príncipes o de las monarquías. Y a veces lo manejamos así, dependiendo de dónde esté el poder de decisión, si es poder económico, si es poder político. Yo declaro que esto es patrimonio sin consultar a nadie porque yo creo, bueno, yo creo porque en ese momento estoy ocupando el puesto, pero ya cuando soy parte de la sociedad civil, ¿con qué garantías puedo yo declarar algo? Entonces, estos papeles también son interesantes de revisar. Y desde el punto de vista académico, también creo que estamos por avanzar mucho, porque no es propio de una disciplina, ya lo mencionabas, de alguna forma. Por supuesto que quienes impulsaron esto en sus primeros tiempos fue desde la arqueología, por supuesto, luego también la historia, y se ha ampliado. Luego viene la arquitectura, por supuesto, y poco a poco las ciencias sociales y las humanísticas, antropología, sociología, y ahora también ciencias de la comunicación, las artes también, artes visuales, también están tomando ya un papel cada vez más interesado en entender el patrimonio. Eh, entonces, es un campo complejo, interdisciplinario, y que creo que por la tradición, de la manera en que se fue acercando, primeramente por arqueología y un tanto por la arquitectura, por eso dominó mucho la narrativa desde lo material. O sea, no desde los sujetos, no desde el sentido o de las identidades, sino esto que decíamos hace un momento, el inmueble, el edificio, la bodega, el material con que fue hecho, el estilo, la cuestión funcional, estructural. Por supuesto que son importantes porque nos dan cuenta de una etapa tecnológica, son documentos didácticos muy valiosos, pero se nos ha quedado rezagado los sujetos sociales, ¿sí? Que los usaron, que los habitaron, que murieron allí. Entonces, esa es la parte que creo que está por hacerse en países como México. Todavía en algunos congresos, y no, esto sí no es privativo de México, pero todavía veo que veo ponencias donde se clavan mucho en el barrote del barandal y en la tuerca y entonces dices, bueno, ¿y quién la usó? ¿Quién la hizo? ¿Para qué sirvió? Como estuviéramos solamente fetichizando la historia del objeto en sí mismo. Entonces, es algo que es un reto. Por supuesto, la transdisciplina no es tan sencilla, pero sí es necesario llamar la atención de que los debates están ahora de que el valor no es intrínseco o no es por sí mismo, sino que es también una construcción histórica y también del momento en que fue usado o el momento en que se está retomando como parte del pasado. Sí, yo ahora tengo aquí a mi espalda, así como tú tienes esa foto preciosa, tengo yo una lámpara de mineros, que eran de unos tíos
vivían en el altiplano potosino y que de pronto eran agricultores, pero de temporaleros, pero también a la vez mineros, iban en busca del azogue, ¿sí? Y entonces, cuando lo veo esa lámpara que está rodando en el solar que tenían ellos allá en su casa, dije, oye, pues esto ¿qué hace? No, pues esto ya no sirve, pero tiene un valor familiar, ¿sí? Y después hay una, no sé si alcanza a ver, está muy pequeño, pero están unos mineros ahí representados con una pica. Y quiero entrar a otro tema que no hemos tocado, que es el papel de las artes en la recuperación de la memoria. Porque hay un movimiento, al menos esto sí lo conozco porque lo he estudiado más en Monterrey, donde mucho de lo que se hacía desde las artes visuales o de otras disciplinas artísticas era representar la grandiosidad al estilo de Alfonso Reyes y nuestras grandes chimeneas, y pues está muy bien, pero como veíamos hace un momento, hay muchas historias, hay una pluralidad de narrativas, y las artes o los jóvenes y las jóvenes artistas de hoy en Monterrey están recuperando la otra memoria que no había sido representada. Lo hacen a través de instalaciones, ¿sí? A través de recuperar de la fototeca fotografías de ex trabajadores de fundidora. Hay un caso muy interesante donde por la ciudad, así como tenías esa foto y que alguien identificó al tío que estaba en cuclillas, de pronto pusieron rostros de obreros aparentemente desconocidos, anónimos, en vías rápidas o en una avenida, y luego alguien dijo, ahí está mi abuelo, no sé cómo llegó ahí a ese poste, pero ya es una interacción social. Y luego también han hecho montajes en galerías. Entonces, sí siento que hay una nueva generación más reflexiva, más incluyente desde los artistas por representar la memoria que no había sido seleccionada desde otros artistas o desde otras narrativas. Ese es otro punto que también incluimos dentro del patrimonio industrial, la representación desde el punto de vista de las artes. Claro, por supuesto. Fíjate, yo no había pensado en eso, en la representación a través de las artes, porque es cierto, pues la representación y el valor estético que de pronto también se ha construido alrededor de qué es lo bonito, qué es lo feo, ¿no? Pero muchas veces también nos invita o nos consciente o inconscientemente nos lleva a caer en falacias estéticas, ¿no? Es bonito porque es bonito, porque eso es lo que se ha dictaminado, lo que se ha construido. Sin embargo, bueno, la gente, ¿no? Qué es lo que significa, qué es lo que representa para la gente. Sí, se alcanza a ver muy bien la lámpara, fíjate, y qué interesante, vaya, en tu caso, aunque nos pusiste en contexto de la lámpara que tienes a espaldas tuyas, pero ya lo dijiste, se trata de una memoria familiar, pero al mismo tiempo es una memoria que está inserta en una comunidad, ¿no? Y además por decirlo de alguna manera, no es la idea que estoy buscando expresar, pero para decirlo de alguna manera, pero también en un tipo de trabajador, en un tipo de trabajo, en un tipo de economía. Entonces, y representar eso de tal o cual manera, pues también es motivo, como bien señalas, ¿no? O debe ser motivo también para estudiar esto llamado patrimonio y no únicamente desde la estructura, no únicamente desde lo material, ¿no? Pero vaya, ya hemos hablado de esto o lo hemos sugerido, pero ¿quiénes son los actores? ¿Quiénes son los actores de esto que nosotros llamamos patrimonio cultural y del patrimonio industrial? Ya hemos mencionado a los trabajadores, ¿no? Pero además de los trabajadores, ¿quiénes son los actores del patrimonio, ¿no?
Vaya, en el entendido de que de una u otra manera los que hemos tratado de estudiarlo, de observarlo, pienso yo que al final del día también nos convertimos en parte de, porque formamos parte o estamos tomando parte de ello, ¿no? Pero si hablamos al margen de la estructura, al margen del monumento, al margen de lo material, de lo tangible, ¿quiénes son los actores del patrimonio cultural, del patrimonio industrial también? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué nos podrías decir? Pues ese es un entramado de actores. Mencionaba hace un momento un listado que se me vino a la mente así entre quienes lo vivieron directamente, eh, ex trabajadoras, ex trabajadores, em, pero hay que extenderlo eso también a las familias. Cuando hablamos de patrimonio industrial, en muchos casos la misma fábrica o la misma empresa procuró tener la mano de obra cerca. Y esto se ve mucho en los pueblos mineros, pero también en las ciudades, alrededor de las cerveceras o las vidrieras, cementeras, sobre todo la fábrica, producción de bienes intermedios o industria pesada. Entonces estamos hablando también de la conformación de un paisaje urbano industrial. Y al hablar de esto, entonces ya tendríamos que salirnos de la esfera de la producción para entrar a la de la reproducción social, y ahí están los barrios. Y ya lo mencionabas tú, los recuerdos o lo que evoca la fotografía que tienes ahí atrás. Y entonces también fueron parte, y ahora siguen siendo parte, a partir de la memoria, la gente que vivió en esos barrios. Nos han dicho, bueno, recordamos cuando aquí no había servicios. Hay que también ver diferentes modelos, porque no siempre fueron casas construidas por las empresas. En algunos casos sí, pero en otros casos la misma gente se fue acomodando ahí alrededor, lo más cercano de su centro de trabajo. Entonces la manera de lotificar, la manera de arrendar o de vender o de invadir, que también se dio, nos habla de diferentes historias de urbanización. Y entonces nos hablan de una relación con las empresas. Dice, bueno, es que nosotros íbamos con la tina a vidriera, porque tenía una llave para el público, o a la cervecería, que antes era la cervecería Cuauhtémoc. Llevábamos ahí nuestras cubetas para traer agua. Y había después llaves públicas. Entonces es también la historia urbana inmediata. Ahí están otros, yo no sé si llamaría actores, pero sí sujetos. Actores quienes toman más decisiones. Tendríamos quizá el sindicato ya como organizados. Tendríamos los empresarios que hay muchas fábricas cerradas, pero siguen siendo dueños o sus descendientes, dueños de aquellos inmuebles. Desafortunadamente lo que se va más rápido es lo que llamamos el patrimonio intangible, que son la cuestión de la historia oral. Se nos va junto con la gente, pero luego le sigue también aquello que es conocido más como patrimonio mueble, que son la maquinaria, el equipo, que es una historia tecnológica. Eso es de lo que primero se deshacen cuando cierra una fábrica. Y ojalá que se deshicieran para que se fuera un museo, pero no, generalmente se va como decimos acá, se va al kilo a vender como chatarra. Entonces ahí están otros actores. Otros actores son los quienes están en la administración pública, llámese en aparatos legislativos o quienes toman decisiones.
y hay decisiones acertadas y a veces decisiones no tan acertadas en la forma de recuperar o de reciclar incluso algunos de los edificios. Algunos sí se respeta la vocación, se ponen al servicio, incluso puede ser para un centro comercial, incluso, ¿sí? Pero sin tener que tumbar aquello o donde a veces ni siquiera se les ocurre poner una placa de que aquí fue la ladrillera o aquí estuvo funcionando tal o cual factoría. Entonces, ahí está también otro de los factores que tienen que ver con las inmobiliarias. Y, por supuesto, las organizaciones, en este caso, mencionabas al principio en la introducción, la más importante a nivel mundial es TICI, el Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial, que tiene una organización y que incluye delegaciones en buena parte de los países. Entonces, estos son otros actores también que estamos ahí como que es una combinación entre gestores y académicos, pero creo que sí estamos más o menos al tanto de lo que sucede a nivel mundial. Hay un boletín que sale con cierta regularidad y entonces nos dice dónde están los congresos, dónde están las publicaciones, dónde hay algo en riesgo, dónde hay alertas de algo que se está perdiendo. Entonces, a tu pregunta específica, somos muchos los sujetos, los sujetos y las actores y actores relacionados con el estudio, el entendimiento y la gestión del patrimonio. Pero, insisto yo, los más importantes son quienes lo vivieron y quienes no lo vivieron, pero que el recuerdo sigue dando sentido a su identidad colectiva. Y es cuando hablamos ya de la memoria histórica. No tuve experiencia directa, pero lo conocí por lectura o porque veo ahí el edificio y empecé a preguntar o porque me han platicado gente mayor, etcétera. Entonces, no se cierra con una generación de trabajadores y extrabajadoras. Esto sigue abierto. La aparición de nuevos sujetos y nuevos actores en relación al patrimonio industrial. Claro, sí, porque en definitiva, bueno, me ha tocado observar o darme cuenta, ¿no? Que pues define la vida cotidiana, ¿no? En su momento, lo que podríamos entender en su justo contexto, en su justo tiempo, la vida cotidiana entonces, pero también cómo se ha transformado y hasta llegar a nuestros días, ¿no? Discusiones del día al día, el recuerdo también, es que mi padre me platicaba, es que mi abuelo me platicaba, entonces también, yo opino que también desde esa óptica o desde esa posibilidad puede ser observado, ¿no? El día al día, la vida cotidiana, que hablar de vida cotidiana no necesariamente es hablar del aquí y del ahora, ¿no? También nos permite hablar de otros tiempos y otros espacios. Pero vaya, tras compartir, sobre todo de tu parte, tras compartir esto que hemos estado, de esto desde esto que hemos estado hablando, ¿cuáles creen que son las posibilidades del tema, particularmente del patrimonio industrial? Ya no necesariamente del patrimonio cultural, que claro que está englobado en él, claro que forma parte de él, pero del patrimonio industrial, ¿cuáles pueden ser sus posibilidades en el norte de México en general y en lugares o regiones y localidades como Monterrey, como Baja California o como Tijuana en lo particular? Porque vaya, en ciudades como esta, en ciudades como Tijuana, que muchos actores, muchos sujetos, muchas personas buscan y exigen que definamos a Tijuana como si fuera una ciudad acabada. Bueno, no estamos, no estamos conscientes de que sigue en plena y constante definición. Estamos demoliendo algunas cosas para construir otras, estamos buscando conservar aquellas para hablar de esta o de aquella manera.
pero de pronto hay vestigios, hay evidencias de aquello que podríamos considerar como patrimonio industrial, pero no nos detenemos a verlo. Ejemplo, comentabas tú algo ahorita muy interesante que me hizo recordar el caso de algo que acá se conocía como pintura escalete, ¿no? Hablar de pintura escalete en Tijuana es hablar de toda una generación, tanto de personas que trabajaron en ella, pero como comentabas, que de una u otra manera la vivieron, ¿no? Que simplemente pasaban por ahí porque era el paso obligado para sus casas. Vaya, donde estuvo Pintura Escalete es un fraccionamiento perfectamente localizado, focalizado, tiene su nombre propio, pero la gente nunca hace referencia al nombre del fraccionamiento, sino simplemente Escalete porque ahí estuvo la industria. En lugar de Pintura Escalete, hoy están construyendo un desarrollo vertical, incluso muy exótico, que va a dar atención, ni siquiera a los tijuanenses, por los precios que están manejando para el desarrollo que ahí se está construyendo, no está pensado para la gente de Tijuana, sino para aquellos que buscan refugiarse de este lado de la frontera por los altos precios de la vivienda y de compra de vivienda o de renta de vivienda en San Diego, ¿no? Y pues poco a poco están desplazando a los tijuanenses hacia otras áreas, ¿no? Cae un poquito en la dinámica de lo que se conoce como gentrificación. Pero vaya, están construyendo lo que están construyendo en el área de Calete, pero no sé, alguna placa o algún memorial, algo, pues habría que preguntarle a los desarrolladores si están pensando, si están pensando en esto, ¿no? Pero vaya, recuerdo que cuando estaban haciendo los trabajos para definir y para empezar a construir estos condominios que van a incluir centro comercial y pues van ahí a incluir una serie de características que, bueno, no conozco el bien a bien, pero son de este tipo, estos nuevos desarrollos que pues están pensados para contener la comunidad dentro de, ¿no? Porque básicamente son únicamente para dormir y para pasar el fin de semana. Descubrieron un mural, que simplemente decía, Pinturas Corona, que era una de las marcas de lo que se conoce como Pinturas Calete, que pues hablar de Pinturas Calete es hablar de una industria con alcances continentales, es hablar de algo sumamente complejo, pero la comunidad defendió ese mural como pocas veces hemos visto que defienden cosas en Tijuana, ¿no? Eh, despertó muchas discusiones, por no decir que polémicas, porque por supuesto desde aquellos que se burlaban de que "Ay, es una pintura fea que está a punto de caerse", ¿no? Pero la gente fue, le hizo guardia, la gente con sus propios recursos buscó salvaguardar esa pared que efectivamente se estaba cayendo, pero sin los trabajos de construcción de este complejo que estoy tratando de hacer alusión, pues no se hubiera conocido, no hubiera salido a la luz pública. Total que nos hizo reflexionar, que es a donde quiero llegar, nos hizo reflexionar que de pronto también tenemos ese tipo de patrimonio que pudiera caer dentro de la categoría de patrimonio industrial, pero no lo vemos, no lo vemos. ¿Por qué? Bueno, sería entrar a otro tipo de discusiones. Mucha gente dice que es por ignorancia, no necesariamente, no necesariamente. Mucha gente dice que por falta de sensibilidad, puede ser, puede ser. En sí el por qué o cómo valorar o no tal o cual cosa como patrimonio, pues es en sí una discusión. Pero vaya, ¿cuáles serían las posibilidades de esto en el norte de México o en lugares como Tijuana? ¿A dónde nos puede llevar aprender a valorar, aprender a ver, aprender a estudiar, aprender a observar aquello que pudiera ser tenido en cuenta como patrimonio industrial, en el entendido de lo que ya hemos estado hablando, de aquello que has estado exponiendo, que no necesariamente es la estructura, no necesariamente es la nave industrial, no necesariamente es la tecnología, no necesariamente es lo material, sino también el recuerdo, la dinámica alrededor de algo tan interesante o tan sencillo como un silbato, ¿no? Todas las dinámicas que hay alrededor de si abrían a tal hora la cervecería, si abrían a tal hora la fábrica de paletas, si se reunía o no la gente para entrar a la iglesia, etcétera. ¿Cuáles crees que son los alcances y posibilidades de este tema en lugares como Tijuana,
en lo particular o el norte de México en lo general? Pues creo que sí hay ya esfuerzos eh, más o menos sostenidos con idea y que puede extenderse. Y me refiero concretamente a las, como ejemplo, a las que fueron estaciones de ferrocarril. Tuvimos un sistema que cubrió gran parte del territorio y que con la privatización, muchos de esos edificios, que eran las estaciones, que tenían un modelo específico, información específica también, los letreros también es otra de los rasgos de esas estaciones. Muchas de ellas se han convertido en museos, em, pero aquí, antes de seguir con el ejemplo, quisiera anticipar que para que realmente tener estas posibilidades, tendríamos ya que empezar a hablar, que ya se está hablando en otros países, de gobernanza patrimonial. Porque aquí incluye todo esto que insistías en quiénes son los actores. Y aquí había que agregar y quiénes son los sujetos. Porque como actores podrán eh, eh, decretar que la antigua estación de ferrocarril de tal lugar se convierte en museo, pero bueno, ¿y cómo participan la gente que trabajó allí o descendientes? ¿Cómo pueden participar en la curación de las exposiciones? O sea, digo, es un ejemplo que he visto que se está dando. Por supuesto, está el Museo Nacional de los Ferrocarriles en Puebla, con un centro de documentación súper completo, especial, fototeca, mapoteca, este, y locomotoras y carros, furgones, etcétera. En Aguascalientes también hay un gran trabajo, y en otros más o menos logrados, que mejor no digo nombres, al menos digo los que sí están más logrados. Pero sí hay como que esta disposición de edificios que se pueden capitalizar. Estamos a tiempo todavía. Digamos, esa es una posibilidad. La otra es posibilidades, pues la pregunta es muy general porque ahí cabemos todos. O sea, también hay posibilidades de estudio y ahí tenemos todo el campo por hacer. O sea, nos falta mucha gente que se interese por este tipo de patrimonio, como para entenderlo, para ayudar a rescatar o registrar historia oral. Ahí hay mucho por hacer. En gran parte del norte de México tenemos mucha actividad minera, ¿sí? Allí también, y por supuesto en la península de Baja California, también existen vestigios mineros y también hay memoria minera. Entonces, ahí están otro centro de interés. Luego, particularmente en Baja California, el caso que conozco más cercano es el de Bodegas de Santo Tomás, en Ensenada, que tienen el Centro Cultural Santo Tomás y que continuamente lo visito y veo cómo van avanzando en la recuperación y conservación de un edificio, que me recuerda lo que mencionaste del mural, porque hasta donde he escuchado, y hay coincidencia en relatos, de que ese edificio iba a ser demolido. Y la gente, organizada o no, artistas o no recuerdo bien exactamente qué filiación se tenía, pero la gente hizo una cadena humana. Dijeron, es que este es de lo que tenemos aquí,
como parte de nuestra historia y pues tiene un valor importante para la ciudad y se conservó. Y, y ese recinto ahora cada vez te digo que están este, llevándolo más hacia un manejo muy interesante de la historia de la vitivinicultura en la península. Y encuentras fotografías, hay una línea de tiempo hecha con botellas, tanto de los que ellos tenían, y pasa como acá en cervecería, que hay gente que dice, oye, yo tengo esta botella que me encontré o que es de mi familia, pues la estoy donando para el museo que tienen allí en cervecería. Bueno, eso también puede suceder con la colaboración de la gente en bodegas de Santo Tomás. También están recuperando historia oral, de gente que decía, bueno, es que yo caminaba por aquí y cuando la producción estaba allí en la ciudad y los olores que despertaban, o cuando salía la gente a trabajar. Entonces, eso creo que no es privativo de una ciudad. Todas las ciudades tienen alguna factoría, a lo mejor ya ruinas, pero incluso cosas desaparecidas, así, textual, desaparecidas, se han recuperado. Y te voy a decir un caso. En Torreón existe la fábrica Peñoles y existía la colonia de los trabajadores. Bueno, esa colonia ya no existe. Pero la directora del museo se le ocurrió de manera muy creativa en un plano antiguo representar, y entonces los descendientes dijeron, bueno, es que aquí vivía mi abuela o mi abuelo, y empezaron en un plano a identificar las viviendas y la gente que trabajaba y la tiendita que estaba allí, y entonces es una reconstrucción colectiva. Y eso es muy interesante porque no quiere decir que lo que está desapareciendo de nuestra vista desaparezca de nuestra memoria. Al contrario, la liebre brinca de una u otra manera. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué posibilidades? Hay muchas posibilidades desde el punto de vista de los actores que hemos mencionado y de los sujetos. Pero mientras se haga necesitamos realmente mediadores, ¿sí? Mediadores que puedan conjuntar quienes tuvieron la experiencia de haber trabajado, quienes sean propietarios o propietarias de esos lugares, quienes tengan las decisiones en destinos urbanísticos, quienes tengan el poder económico de estas inmobiliarias, que lo que les ha faltado es creatividad para aprovechar esos lugares. Entonces, sí nos falta gente que sepa negociar y que sepa mediar para la conservación. Entonces, por supuesto, me preguntaste eso para el norte, pero creo que es para todo el país. Sí, sin duda, sin duda sí, sí es para todo el país. Y vaya, pues también puede ser motivo dentro de lo que se está comentando, pues puede ser motivo de reunión social, ¿no? De encuentro comunitario, de negociación y diálogo con la autoridad, pero también con la academia, ¿no? Entonces, yo encuentro o yo pienso que hablar de patrimonio nos permite también, o nos debe permitir también, hacer comunidad, ¿no? Conjuntar esfuerzos. Pero vaya, efectivamente nos falta todavía mucho por andar, mucho por entender en todos los niveles, ¿no? Pero sobre todo pienso lograr recuperar a la comunidad, ¿no? Lograr recuperar a aquellos, como bien dices, que lo vivieron, ¿no? Y cómo van a hablar con aquellos que no lo vivieron, que a través del recuerdo, lo han adoptado, lo han aprendido, porque vaya, pienso yo que uno de los alcances, de las posibilidades más importantes de esto, sí, en Tijuana, Baja California, en el norte de México, pero también en el país y en cualquier otro lugar, pues es que la comunidad vuelva a verse representada, que sea capaz de reconocerse en esto, y pienso que una oportunidad muy, muy importante, interesante, nos la puede brindar
el patrimonio, lo que comentabas de Bodega de Santo Tomás, efectivamente es emblemático. Cómo la gente resistió, se organizó y bueno, logró la conservación de esto que además hay que tener en cuenta que pues es o era propiedad privada, ¿no? Porque de pronto hay quien pudiera decir, no, pues es que tiene dueño y el dueño va a hacer con eso lo que se le venga en ganas, si lo quiere tirar que lo tire, si lo quiere conservar que lo conserve, si lo quiere vender que lo venda, Sí, pero vaya, disculpa que te interrumpa, pero es que es un punto muy importante lo que estás tocando. Son decisiones muy difíciles. Y yo creo que al paso de los años, porque sí sigue siendo propiedad privada, aunque ya hay una fundación ahí en el Centro Cultural, pero al paso de los años, yo estoy seguro que están ciertos de que fue la mejor decisión conservarlo. Les da eso más satisfacción en lo personal, en el aporte que hacen a lo cultural y a su misma satisfacción espiritual de lo que están aportando es invaluable. Y esto otro que mencionas también, de motivo de reunión, me gustó lo que mencionaste, porque me vino a la mente un caso, me pareció a mí en su momento muy extraño. Conocí unos pueblos fantasma en el norte de Chile, en la industria salitrera. Entonces, llegas al pueblo, haz de cuenta que llegas no sé, ahí alguno de los ejidos yendo hacia Ensenada, para tener algo más cercano. Pueblos pequeños, pero que fueron construidos, diseñados especialmente para los trabajadores y sus familias de la industria salitrera. Y tienes ahí la vivienda de los trabajadores, la vivienda de los gerentes, las escuelas, las iglesias, el mercado, la plaza, toda la infraestructura de un pueblo pequeño. Bueno, ahora solamente escuchas los columpios que nos mueve el viento, porque todo está abandonado. Ya no se explota ahí más el salitre. Sin embargo, las familias, los descendientes, poco a poco se fueron poniendo de acuerdo y en eso que está en medio del desierto, que es estoy hablando del desierto de Atacama, se reúnen una vez al año y hacen festividad y eso sirvió para que se registrara ante la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, que es un punto que me parece muy importante y valioso, de que la UNESCO dice, bueno, si hay redes sociales, si se demuestra que hay un valor que reconozca la comunidad, entonces es más fácil formar un expediente para darle un reconocimiento de patrimonio de la humanidad. Pero fue a partir de estas iniciativas más bien ciudadanas, de descendientes, de que dijeron, bueno, ya ahí ya no vive nadie más. Y así, sitúate en un pueblo alrededor donde no ves nada, vidrios quebrados, pero permanece lo del material más resistente, pero de pronto llega gente a celebrar algo y entonces eso es motivo de reunión social y de hacer comunidad, aun cuando la actividad que dio origen al lugar ya no existe y nadie más vive en esos pueblos. Claro, y vaya, me hiciste por cuestiones de la trayectoria académica, de los lugares en los que me ha tocado estudiar, y además San Luis Potosí, Cerro de San Pedro, ¿no? También un caso muy parecido a lo que comentabas, el Salitre, vaya, una localidad netamente minera, ahí Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, que gracias a Cerro de San Pedro existe la ciudad capital de San Luis Potosí, según entendí cuando me tocó conocer esas tierras, me llamó la atención de que vaya, a simple vista es un pueblo fantasma, pero una vez a la semana la comunidad está ahí para atender a los turistas y por supuesto una vez al año su propio festival donde provoca esto que se está comentando, ¿no? El símil de esto, por ejemplo, en Baja California, yo he encontrado, únicamente lo he encontrado en las fiestas patronales, pero también en las fiestas de la vendimia, por ejemplo, ¿no?
Pero vaya, a lo que voy es que efectivamente, pues es motivo de reunión social, de celebración social, punto de encuentro, el reconocimiento con el otro y bueno, compartir tradición, compartir memoria, compartir cosas que trascienden a lo material, que trascienden a la gran infraestructura, a la monumentalidad que por lo común nos invita a, que por lo común, que es en lo que comúnmente pensamos cuando hablamos de patrimonio, pero bueno, el elemento humano, el elemento social, comunitario de memoria, pues claro que ahí está y pues también hay que tomarlo en cuenta. Camilo, no sé, algo que te gustaría agregar para cerrar el conversatorio, adelante, lo que Bueno, tengas en mente. sí, muchas gracias por la invitación. Espero que sí haya estado claro en las ideas para que esté al alcance de la mayor parte del público. Y solamente dos apuntes, pero no para desarrollar, solamente para dejarlo ahí, que sí es posible hacer esto rentable, porque es una de las preocupaciones. Hacerlo rentable, pero respetando la vocación. Y sí es posible orientarlo a un turismo especializado, pero también con todos los cuidados que debe tener el que estén informada la gente, de que sí haya estudios completos. Y lo que he visto en otros países es que los guías son los mismos ex trabajadores y es más rico escuchar de quién trabajó allí que de otra persona que solamente lo leyó o que recibió algún curso. Entonces, sí es posible hacer esto atractivo en términos económicos. Entonces, por el lado del turismo. Y por otro, también que hay deudas pendientes y que también se están abordando. Son las perspectivas de género y las perspectivas de los daños ecológicos. Hablamos de minería, pero no quiero tampoco dejar la idea de que el patrimonio es solamente la parte romántica o la parte de eh, la aportación a las ciudades y la formación de una clase trabajadora. También hay cuestiones que hay que retomar, pero son, digamos, de los nuevos debates, hablando desde el patrimonio, porque eso se ha estudiado desde muchas otras áreas, pero hablando desde el patrimonio, hay puntos que están pendientes también. Y eso solamente quiero dejarlo anotado para una siguiente charla y que te animes a invitarme nuevamente. Claro, no, con seguridad, nos volveremos a reunir para seguir hablando de estos temas que son, son urgentes, sí, por supuesto, son necesarios y además obligados, son obligados porque, bueno, pues la comunidad cambia, el tiempo corre, la ciudad se redefine, las ciudades se redefinen, y pues hay que comprender lo que todo esto ha significado. Repito, insisto, a partir de de lo que estábamos comentando, ¿no? No únicamente a partir de la monumentalidad o de la estructura, ¿no? Sino también de la memoria, el testimonio de la gente. Así es que, pues, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a nombre del 23º Ayuntamiento de Tijuana, a nombre del Instituto Municipal de Arte y Cultura, a nombre de nuestra directora, la doctora Minerva Tapia Robles, y también gracias a todos los que nos acompañan en este estreno en redes sociales. Y claro, hablar de patrimonio cultural siempre resulta enriquecedor, siempre resulta de aporte y por supuesto nos brinda la oportunidad de ver nuevas y más amplias perspectivas para entender todo aquello que nos rodea y que de alguna manera también nos ha definido, nos sigue definiendo y nos permite interactuar en el encuentro y en el desencuentro, por supuesto. Así es que, Camilo, doctor Contreras, muchísimas gracias. Saludos a todos los colegas, los profesores del Colegio de la Frontera Norte. Y pues gracias por habernos acompañado y por haber estado dispuesto a compartir Con tu todo tiempo y tu gusto, conocimiento con con todo nosotros. gusto. Un abrazo y muchas gracias a ti en lo personal, Josué, y al Archivo Histórico de Tijuana.
Hasta pronto. Hasta pronto, hasta pronto. Muchas, muchas gracias.